Yeah. Hey, I was stuck inside that grave a long time. Didn't think I'd make it through those long nights. But you never late, you always on time. Remember when you got me out there, you got me out there. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, walk up out the grave, yeah, I'm alive now. Told the devil, boy, you out of time now. Spirit moving in me on my fire now. I know it won't ever die out, won't ever die out. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, I'll never get used to this. Yeah. From the morning to the evening. Tú eres santo, Señor, merecedor de toda gloria, de toda honra, Padre. Señor, en esta noche alineamos nuestro corazón a tu presencia. En esta noche te decimos que nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo se alinean a ti. Dile, Señor, abro mi corazón. No quiero que nada me robe tu paz, tu presencia, la esencia de quién eres tú y por qué estoy aquí, Señor. Quiero llenarme de ti en esta noche. Te necesito. Háblame. Y las áreas de mi vida que necesiten esta palabra me reformen, me transformen, me llenen. Pido tu sabiduría, no mi conocimiento, sino tu sabiduría para dirigir mi vida, Señor. Te necesito, Padre, te necesito. ¿Habrá alguien que le dice, te necesito, Señor? No soy suficiente, mi conocimiento no es suficiente, necesito del tuyo. Arrabaquía, Rabacay, Shaman, Tarabasai. Poder de Dios ministra, poder de lo alto ministra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito es tu nombre, Señor. Padre, disponemos nuestra vida, nuestro corazón para escuchar tu palabra y tomamos dominio, autoridad sobre este lugar. Pido que los aires de este lugar se sujeten a la presencia del Espíritu Santo. Atamos y ligamos todo lo que es contrario a tu Santo Espíritu y declaramos que solo tu presencia, declaramos que solo tú, Señor, te manifiestas en este lugar. Como iglesia tomamos autoridad ahora y declaramos, Señor, que tú estás en este lugar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Ha sido realmente una semana que creo que el Señor ha estado ministrando, ¿verdad? ¿Cuántos se han sentido ministrados en esta semana? Poquitos, yo pensé que más. ¿Cuántos han sido ministrados esta semana? ¿Sienten que hubo cosas que había que trabajar? ¿Sí? ¿Les sirvió? Gloria a Dios, a mí también. Siempre habrá algo nuevo para aprender, algo nuevo para restaurar, algo nuevo para cambiar, ¿verdad?
Así de que en esta noche queremos cerrar la escuela de sanidad con esa cereza en el postre. Siempre dicen gracias, que la cereza en el postre es rica. ¿A quién les gusta la cereza? A mí me gusta. Hoy vamos a ponerle la cereza al postre y vamos a cerrar este tiempo que hemos trabajado de sanidad. Y yo te pido que todo obstáculo, todo ruido que te haga en tu pensamiento, distracciones, lo que sea que estés pensando que estorba lo que Dios te puede ministrar hoy, lo hagas a un lado. Me estoy dando a entender una preocupación, una angustia, la preocupación de que no vino a alguien, de que hay alguien enfermo en tu casa. ¿Qué tal si por esta horita que vamos a tener, quites en tu pensamiento todo lo que te estorba? Y vamos a recibir lo que el Señor quiere hacer esta noche. Amén. Efesios 3:14. Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿En nombre de quién tomamos nosotros nombre? ¿Quién? Del Padre. A veces me gusta leer al revés y así vamos desglosando, ¿no? De quien toma nombre toda familia, espera, mira lo que dice, en el cielo, o sea, la familia divina y la familia de la tierra, ¿verdad? Del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de quién toma nombre la familia? Del Padre. Entonces, hoy vamos a hablar de la revelación de la paternidad. La ciencia dice que el origen de todo pudo haber sido en un Big Bang, una gran explosión, y que apareció allí la vida y que de ahí venimos. Otros dicen que es a través de la evolución, pero tú y yo sabemos que nos creó el Padre. Amén. Conocer el origen de todas las cosas, la naturaleza de Dios, el origen de la vida, solamente lo podemos encontrar a través de la palabra. La ciencia puede decir otras cosas, pero nosotros sabemos que la palabra nos revela el origen. Esa palabra familia significa pater en griego y viene de la palabra patria. Y esto se puede entender de que no existe patria ni existe una familia si no hay un padre. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. No se me pierdan, porque a veces me dicen que el comienzo es como que cuesta, ¿no? Pero después vamos llevando un hilo. En el Antiguo Testamento, Dios no se reveló como Padre. ¿Cómo se reveló Dios? ¿Qué dice el Antiguo Testamento de Él? El Creador, Jehová, el gran yo soy. Así se reveló Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿eso quiere decir que el Hijo y el Espíritu Santo no existían? No. Estaban, pero no habían sido manifestados, ¿verdad? En el Antiguo Testamento viene de pronto, antes de cerrar el Antiguo Testamento, tú puedes encontrar en Malaquías 4, 5, 6, lo que la palabra promete que vendría después de 400 años.
Dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Antiguo Testamento está cerrando con una gran promesa, y es que vendría el espíritu de Elías a restaurar lo que se llama la paternidad. Vamos a entenderlo un poquito más, porque el espíritu de Elías viene a que el corazón de los padres y de los hijos sean sanados, que se restaure la relación. Pero ¿cómo puede la humanidad restaurar esa relación entre padres e hijos? A través del espíritu de Elías, que revela la paternidad. Fíjate que en Lucas 1:17, ahora nuevamente abriendo en el Nuevo Testamento, encontramos la promesa. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Sabemos que aquí a quién se está refiriendo quien traía ese espíritu de Elías. ¿A quién se está refiriendo? A Juan el Bautista. Juan el Bautista era el que venía. ¿Por qué dice que él cargaba el espíritu de Elías? Si Juan iba a restablecer el principio y volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, ¿por qué habla de Elías? De Juan. Porque él estaba revelando, hablando de que venía el Hijo. Por eso él portaba el espíritu de Elías, el espíritu de la restauración, donde él estaba revelando que el Hijo venía. ¿Me hago entender? Muy bien. Vamos sentando las bases del conocimiento de la paternidad. Cuando aparece el espíritu de Elías, que restaura el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, o sea, la revelación de la paternidad de Dios, siempre va a pasar algo. Mírame acá. Aprendimos de que cuando se levanta un altar de Dios, el enemigo va a levantar otro y va a sentar un ídolo allí. Cuando se levanta el espíritu de Elías, se levanta también el espíritu de Jezabel, que es el ídolo que se levanta en contra de la paternidad y en contra de la autoridad. ¿Quién quería cortarle la cabeza a Elías? Y ahora encontramos a Juan. ¿Cómo? Con la cabeza cortada. El espíritu jezabélico es el espíritu que se opone a la autoridad, por ende a la paternidad. Cuando tú ves una persona que es muy rebelde, que no se sujeta a la autoridad, ahí lo que tú tienes que reprender es el espíritu jezabélico, porque el espíritu jezabélico se levanta contra la autoridad, la cobertura sobre la paternidad y quiere poner su dominio a través de la rebeldía. ¿Estamos entendiendo? Muy bien.
Latinoamérica, esto lo hablé en alguna oportunidad, creo que la vez pasada. Latinoamérica fue fundada con este espíritu jezabélico. Por todo el desorden que se armó en cuanto a la conquista, cómo se hizo, cómo se humilló al indígena, cómo se maltrató, se tomaron las indígenas y surgió toda una generación de hijos sin padres que se ha mantenido hasta hoy. Es normal y es una constante que los padres varones abandonen a sus hijos y a sus esposas. Y que sea la mujer la que tiene que levantarse, tomar autoridad, empezar a proveer a esos hijos, ¿verdad? Es algo que se ha sembrado fuertemente en Latinoamérica y no es el diseño de Dios. Dios quiere que papá y mamá estén juntos formando esos hijos. La línea de autoridad, entonces, el reino funciona con una línea de autoridad. Dios no promueve la anarquía. Dios habla de autoridad. Jesús, cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y el hombre, cabeza de su casa, proveedor, que cubre, que guarda, que protege. ¿Aló? Siempre con Dios habrá una autoridad sobre nuestra cabeza. Hay una autoridad en el país. En mi país hoy hubo elecciones, ya tenemos nuevo presidente, con el alcalde en la ciudad, en las diferentes instancias del gobierno, con jefes, con autoridades. ¿Es así o no? De la policía, del ejército, siempre habrá una autoridad suprema en esa área. Y es un diseño divino. Y en la casa, la autoridad, el varón. En la iglesia, una cabeza, el pastor, ¿verdad? Entonces, el Señor dice, yo me quiero ahora revelar como Padre. Y para que Él se pueda revelar como Padre, ¿qué se necesita? ¿Qué es lo fundamental? ¿Aló? Hoy es el Día del Padre, ¿no? Feliz día a todos los que son papá, feliz día. Te pregunto, ¿qué te hizo a ti, papá? Un hijo. Tú no puedes decir que eres padre hasta que no tengas un hijo, ¿verdad? Jesús vino entonces a dos cosas muy importantes. La primera, Jesús vino a revelar al Padre. ¿A qué vino? Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús trae la revelación de que hay un Padre. Y dice, yo soy el Hijo. ¿Tú quieres saber cómo piensa el Padre? Mírame a mí. ¿Tú quieres saber cómo actúa el Padre? Mírame a mí. Porque yo lo revelo. Yo porto en mí mismo la revelación de la paternidad de mi Padre. Al no tener un hijo en el Antiguo Testamento que se manifestara hasta que no viniera el Señor Jesús, el pueblo lo conoció como uno solo. Por eso al pueblo israelí le costaba tanto entender la Trinidad, porque siempre tuvieron una revelación de Jehová uno es. Muy bien. Pero Jesús también no solamente vino a revelarlo, vino a traerlo. Él vino a traer la paternidad a nosotros.
Juan 14, 6 al 8. Jesús le dijo, yo soy el camino. Versículo muy conocido, ¿no? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Tremendo, ¿no? Entonces, primero lo reveló, pero también lo trajo. Al venir Jesús, al estar con nosotros, nos trajo al Padre. Y esto es muy importante para la iglesia, porque es lo que afirma nuestra identidad. Hoy como pueblo de Dios, tu identidad está sobre esta verdad, sobre que el Padre fue revelado, pero que también fue traído a tu vida. La paternidad de Dios. Tipos de paternidad que quiero mencionar ahora. Entonces conocemos una paternidad divina, ¿no es cierto? Que es la del Padre, el Dios Padre. Pero también tenemos una paternidad terrenal, ¿verdad? Vamos a hablar primero de esa. Bueno, y tercero, también tenemos una paternidad espiritual. La palabra habla de la paternidad espiritual. Primera carta a los Corintios 4:14 en adelante. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos. ¿Quién escribe esta carta? Pablo está revelando esa paternidad espiritual a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Tu padre espiritual es aquel que te engendra, que te sostiene, que te enseña, que te guarda, que te cubre. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Aquí Pablo está enseñando sobre la paternidad, que él era un padre para las iglesias que él fundó, para la gente que él formó, y pone un ejemplo, un hijo espiritual, para que la gente entendiera cómo era la paternidad espiritual. Qué importante esto, porque cuando nosotros no podemos ver esa paternidad que se manifiesta en Dios Padre, en nuestro Padre que nos impregnó el ADN genético y el Padre espiritual, andamos como huérfanos. Y el huérfano, cuando no siente que ha sido llenado con sus necesidades emocionales, lleva un vacío, ¿no es cierto? Y lo que más daña es su identidad. Ustedes saben que yo les he contado que yo crecí sin papá. Pasó el tiempo, mi papá murió y yo tuve poco tiempo de tener contacto con él. Pero llegó un momento que yo necesitaba tener esa identidad de hija. ¿Me estoy dando a entender? Yo necesitaba saber cómo había sido mi padre, ya estaba muerto. Y una de las personas más cercanas de él era preso político y estaba en Medellín. Un día me enteré de este hombre que había estado cerca de mi papá y yo me fui, tomé un avión, me fui, lo visité. Y algo que fue impresionante para mí fue cuando yo entré ahí, él me vio, me abrazó, lloramos, no nos conocíamos,
porque para él era como encontrar a mi papá y para mí era alguien que me podía decir algo de mi papá. Pasé varias horas ahí y a medida que íbamos avanzando en la charla, ¿qué cree usted que yo le preguntaba? Yo le decía, ¿qué le gustaba comer? ¿Cómo hablaba? ¿Qué chistes echaba? Yo quería conocer qué esencia tenía yo de él. Y siempre había existido un vacío en mi corazón, porque no había tenido papá. Y lo que sanó, mire las cosas que Dios hace para sanarnos. ¿Sabe qué sanó mi corazón? Ya llevábamos varias horas compartiendo y de pronto él se detiene, yo me reí y me dijo, Omaira, ¿cómo te pareces a tu papá? Me parece estarlo viendo ahí. Te reís como él se reía. Tus gestos, te veo tus gestos y lo veo a él ahí. Él nunca sabrá, nunca se lo dije, pero lo que sanó mi corazón, que él me dijera que yo me parecía a mi papá, que yo tenía una esencia de ese papá, que no había tenido cercanía con él, me sanó. Y sabe que yo salí de esa cárcel, después otra vez lo fui a visitar, pero nunca más tuve vacío. Tú, como hijo de Dios, tienes un Padre que quiere revelarse a tu vida con sus características, con su esencia, con su sustancia, lo que Él es. Pero también necesitamos tener esa impronta de la genética del Padre que nos engendró. Pero mírame acá. Hay una genética también espiritual que la aporta el pastor. Yo recuerdo una vez entré a mi iglesia y había alguien predicando. Y yo me paré y yo trataba de discernir, o sea, quería saber si el que estaba predicando era mi pastor o otra persona. Porque hablaba igual. Hasta que me di cuenta era otro pastor, era un hijo de la casa. ¿Sabes por qué muchas veces no tenemos la revelación de la paternidad? Andamos como huérfanos, con vacíos, como sin identidad, sintiéndonos la última cucaracha del desierto, que no tenemos valor, que no hay una autoestima buena, porque no nos comportamos como hijos. Si tú te comportas como hijo, vas a entender lo que es la paternidad. Y ahora vamos a ver cómo es eso de comportarse como hijo. Porque muchas veces andamos bailando de aquí para allá, buscando. Y en realidad lo que estamos buscando es porque hay un vacío interno. Si tú eres de las personas que fácilmente te vas de la iglesia, que fácilmente haces un lado la paternidad que Dios te dio, es bueno que empieces a revisar cómo estás tú como hijo. ¿Cómo te comportas como hijo? Porque cuando tú conoces quién es tu Padre espiritual, tú no te vas tan fácil. Tú echas raíces. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, hoy estamos hablando de paternidad, pero la paternidad se expresa en varias formas. El Padre Dios nuestro, la paternidad de la tierra, el que nos engendró, pero también el que nos engendró espiritualmente. Y allí él se pone como padre de Timoteo. ¿Quién es un padre? Un padre es una fuente de vida. Dice Mateo 6, 9, 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Acá, Padre nuestro quiere decir fuente de vida. Podríamos decir fuente
fuente de vida. Reemplaza la palabra Padre y pon fuente de vida que estás en los cielos. Qué lindo, ¿no? El que te da la vida, el que te sostiene. El Padre de donde proviene toda la familia, toda la protección, toda la cobertura, todo tu desarrollo, todas las cosas creadas y no creadas, visibles e invisibles, derivan de Dios Padre. Él lo creó, Él nos creó, ¿verdad? Esa parte segunda de santificado sea tu nombre. Ese santificado habla de adoración. Un corazón que adora. Un corazón que reconoce que Él es supremo y que necesita de mi adoración, que yo debo adorarle. Y esa palabra santificado significa honrado sea tu nombre. Te quiero decir una cosa, para que tú puedas tener esa cercanía con el Padre, necesitas conocer el sentido de la honra. Cuando nosotros aprendemos a honrar, es cuando podemos ser cubiertos por esa autoridad, sea Dios Padre, sea el Padre que nos engendró o sea la autoridad en la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Es la honra. Lo que tú no honras no te puede cubrir, no te puede guardar. Por eso la palabra nos enseña honra a padre y a madre. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros estemos cubiertos con la cobertura que nos dan nuestros padres, así sean imperfectos. ¿Quién ha tenido el padre o la madre perfecto? Nadie. Nadie tiene padres perfectos. Nosotros como padres nos equivocamos, ¿verdad? Pero cuando yo le doy honra, lo que ese papá, esa mamá aporta, me cubre, me guarda, me protege. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? ¿Qué es la honra? La honra es dar valor, dar valía. Vale, peso. Honra significa peso, valor. Lo que tú no valoras, lo que tú no honras, tú te sales. Es como, la honra es una capa que te cubre. Y en el momento que tú dejas de valorar lo que hay aquí y te sales, entonces queda desprotegido. Si tú te sales de la paternidad de Dios, estás desprotegido de Él, ¿o no? Si tú te sales de tu casa, de papá y mamá, ya papá y mamá no te cubren más, ¿no es cierto? Tú estás por tu cuenta. Bueno, lo mismo pasa con la paternidad espiritual de la casa. Cuando tú te rebelas a esa autoridad, cuando tú te sales de la iglesia, cuando tú no entiendes y no le das valor a ese padre espiritual, te sales de una cobertura. Y eso es lo que el enemigo siempre busca en la iglesia. El enemigo actúa, mírame aquí, ¿sabes cómo te ataca el enemigo? Pone una semilla en tu mente, pone un pensamiento y ese pensamiento empieza a funcionar. Y empiezan las heridas a aparecer, empiezan las situaciones en tu vida a revelarse. Y empieza ese gusanito de, ¿y si te vas? O empiezas a cuestionar esa autoridad.
Aquí no hay nadie así, ¿no es cierto? No. Y se revela la autoridad de esa paternidad cuando deja de asistir a la iglesia. Mírame aquí, no te distraigas. Dejas de asistir a la iglesia, empiezas a menguar, ya no quieres, ya no aceptas esa autoridad. ¿Qué hizo el enemigo? Te aisló. Siempre el enemigo va a buscar aislarte. Cuando el enemigo te puso el ojo, lo que va a hacer es, te va a aislar y te va a llevar a un lugar oscuro. ¿Por qué? Porque en lugares oscuros no vemos. Nuestra visión espiritual, ¿se acuerda que les hablé de la visión espiritual? Entonces ya hizo dos cosas. Uno, puso un velo, no ves, estás en la oscuridad. Dos, ¿qué más puso? Dañó tu oído, porque la fe viene por él de... ¿Y dónde escuchas eso? En la iglesia. A través de tus autoridades que predican, que enseñan, que te ilustran. ¿Te estás dando cuenta cómo actúa el enemigo? Yo te estoy hablando de los diferentes tipos de paternidad y de la importancia de cuidar esas paternidades. Tener una relación con el Padre a través del Hijo, ungido por el Espíritu Santo. En lo que puedas, si es que conoces a tu papá, si tienes una relación con tu padre, aquí en la tierra, permanecer en una actitud de honra, pero también tu autoridad espiritual es importante. ¿Amén? Muy bien. Entonces la palabra nos enseña a honrar a padres. Tú lo conoces, Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Yo a veces me pongo a pensar, si una de las condiciones de tener larga vida en la tierra es honrar a papá y mamá, ¿cuánta gente habrá partido de la tierra porque no honraron a papá y a mamá? Nunca pensamos en eso, ¿no? Porque nos promete bendición y larga vida. Primera de Pedro 2:17 dice, traten a todos con el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al rey, a la autoridad. Versículo Romanos 12:10, ámense los unos a los otros con amor fraternal, dándose preferencia y ahorrándose mutuamente. ¿De qué te estoy hablando? De la honra. También, ¿qué es un padre? Un padre es alguien que imparte lo que él es. En la paternidad portamos el ADN de nuestro padre. Dios te ha dado un ADN espiritual a ti, como padre, una esencia, ¿verdad? ¿Y cuál es esa esencia que nos dio? Una imagen y una semejanza. El Padre de la tierra, el que nos dio la vida, puso una semilla. Y esa semilla dio como resultado una genética. Y tu genética física terrenal es la de tu papá. Pero el Padre espiritual también pone una semilla en tu espíritu. Forma una genética espiritual en tu vida. Un padre es aquel que muere a su ego, a su egocentrismo. Yo no sé si usted ha dado cuenta que el amor en la pareja va evolucionando. En el noviazgo, normalmente, lo más importante es uno mismo. Me llamó, no me llamó, me atendió, me dio el regalo. Uno piensa en uno, que supla la necesidad de uno, ¿o no? Es muy egocéntrico el noviazgo. Que me dé, que me supla, que me llame, que me consienta, ¿no? Cuando te casas, ese diálogo ya va cambiando y uno se empieza a dar cuenta
que lo importante es la necesidad del otro, suplir la necesidad de la pareja, ¿no es cierto? Que si él trabaja, entonces yo voy a cocinar, le voy a tener comida para que esté cómodo. Él, no, mi esposa necesita. Entonces ya compartimos, ya dejamos de ser tan egocéntricos, ¿verdad? Pero cuando vienen los hijos, ya no es tanto tú y yo, sino ese hijo. Llenar todas las necesidades de los hijos. ¿Les pasó? Nos pasa a todos. Entonces, para que eso suceda, hay que morir al ego. Ya mis necesidades pasan a un segundo o tercer lugar, ¿no es cierto? ¿Qué hace un padre? Un padre nos afirma, nos da identidad. Lo sabemos, portamos la identidad del padre. Pero también afirma el corazón, o sea, nos da esa firmeza de que tenemos valor. También, al validarnos, entonces andamos seguros, andamos tranquilos porque sabemos que tenemos ese valor. Nos da seguridad, un padre protege, un padre cubre. ¿Ustedes se dan cuenta cómo alza el papá al bebé? Normalmente cuando los papás están cargando a los bebés, ellos ponen al bebé mirando hacia adelante. Mire cómo cargan los hombres, ¿no? El hombre carga a su muchachito y lo pone que mire el mundo. Porque el padre hace eso. El padre lanza a los hijos que vayan, que crezcan, que hagan, que conquisten. Pero la mamá, ¿cómo carga a los bebés? Face con face, que me mire. Y yo lo miro a él, ¿no es cierto? Es diferente la relación con el papá, con la mamá. Y el padre da esa seguridad. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, mi esposo jugaba con ellos, les decía, estábamos en una piscina y mi hijo estaba pequeño, tendría 2, 3 añitos, y él abajo en la piscina, tírate, yo te recibo. Y él, tú me vas a recibir, yo te voy a recibir. Yo te voy a recibir. Y se le acercaba hasta que lo animó. Yo lo había animado, a mí no se me soltó, pero a él sí se le lanzó. Porque él sabía que el papá lo iba a proteger. Entonces un padre nos da seguridad, nos afirma, ¿verdad? Pero también un padre desata una cobertura, nos cubre. Los padres trabajamos para dejar una herencia, para que nuestros hijos tengan. No es bíblico que el hijo tenga que trabajar para sostener al padre. ¿Aló? No es el principio. Lo normal es que nosotros como padres dejemos herencia a los hijos. Ahora, que cuando el padre necesite, cuando ya está menguando, cuando ya está en el ocaso, salgamos a protegerlo, lo cuidemos, sí. Pero lo normal es que los padres dejen herencia a sus hijos. Entendemos eso, ¿verdad? Entonces un padre es alguien que proporciona herencia, pero también un padre consuela. Y mírame, un padre perdona. Y también puede pedir perdón. Pero el padre también puede bendecir. Buscar y propender por la bendición de los padres. Ese principio lo supo bien la familia de Jacob, porque él se peleó la bendición de su papá. Que tu padre te pueda bendecir. Yo recuerdo en una oportunidad mi mamá se vio muy enferma, estaba bien delicada, y mi mamá tenía un carácter que no era fácil, un carácter fuerte, un carácter recio, ¿no? Y yo recuerdo de que se le sentía, uno sabe, uno puede discernir el espíritu de muerte. Y yo dije, mi mamá como que se va a ir. Y yo me senté y le hablé al Señor.
Le dije, yo te pido, Señor, que no te la lleves. Yo quiero tener la oportunidad de que mi mamá me bendiga. Que mi mamá vea mi esfuerzo por protegerla. Señor, yo te pido que no me la quites. Regálame unos años más para que ella me pueda bendecir. Porque hasta ahí era solo queja. Mírame acá, mamá, que estás con tus hijos, siendo protegida. Es más fácil ver lo negativo que ver lo positivo. Nosotros como pareja estábamos cubriendo a mi mamá, pero ese carácter recio de no valorar. ¿Aló? Aquí ninguna mamá es así, ¿no? No podía ver lo que hacíamos, le cocinábamos, la protegíamos. Si ella se enfermaba, yo era la que estaba en el hospital acompañándola. Yo me vertía en ella. Pero ella pensaba que yo hacía eso porque quería sacar algún tipo de provecho de ella. No, yo lo hacía porque la amaba. ¿Me hago entender? Entonces, cuando yo vi que ella como que se iba a ir así, le dije, no, Señor, ¿en serio te la vas a llevar? Yo quiero probar la delicia de tener una mamá que me bendiga, que valore lo que yo soy y lo que yo le doy. Y Dios lo hizo, le dio 8 años más de vida. Y esos siguientes 8 años, todos los días de su vida me bendijo. Qué buena hija que eres, hija, yo te amo, a ti te tiene que ir bien en la vida, porque eres excelente hija. ¿Aló? La bendición. Yo peleé por mi bendición. Dije, si Jacob peleó su bendición, yo quiero ser bendecida también. Mírame aquí. Si tienes todavía a tus padres vivos, diles que te bendigan. Acércate, pero acércate como hijo. No con rabia, no diciéndole lo malo que hizo o no hizo, no. Y dile, papá, mamá, ¿me puedes bendecir? ¿Puedes tener una expresión positiva? Sin señalar lo malo, sino diciendo lo bueno. Y padre y madre que estás aquí, empieza a manejar el lenguaje del amor, que es la bendición. Quita la murmuración hacia tus hijos. Nadie tiene hijos perfectos y nadie tiene padres perfectos. Pero qué bueno que podamos cambiar nuestro lenguaje y valorar y honrar, dar valor. Yo tengo una argolla acá, es de 18 quilates. Esta argolla me ha acompañado ya muchos años. Esta argolla, que es de 18 quilates, ¿usted cree que yo la voy a dejar en cualquier lugar? ¿La tiraría yo al lodo? ¿La dejaría por ahí tirada? De por sí, para que no se me pierda, es porque la estoy cuidando, ¿verdad? Mayormente siempre está en mi mano, pero si no, va a un cofre y yo sé dónde está. ¿Me hago entender? ¿Por qué? ¿Por qué yo cuido esta argolla? ¿Por qué? Porque tiene valor y conozco su valor. Si yo la fuera a mandar a hacer otra vez, me valdría un montón de dinero. Entonces, como vale y pesa, yo la cuido. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces no valoramos. Nuestro problema es que no damos el valor a las cosas, a las personas, a lo que Dios hace en nuestra vida. No valoramos a los seres queridos. No valoramos a ese papá y a esa mamá aquí en la tierra. Qué importante aprender a valorar. Qué importante que en mi principio sea ver más lo bueno que lo negativo. Lamentablemente, el ser humano recuerda más lo negativo. Se dice
que en el recuento de la vida de nosotros, vamos a recordar más el 60 o 70% de los hechos negativos de nuestra vida. Lo bueno como que lo pasamos, pero el 60-70% de las cosas negativas que nos pasaron lo vamos a recordar. Ahora vengo otra vez contigo. ¿Eres de las personas que ven más el lunar oscuro de la persona, su falla? ¿Aló? ¿Te detienes más a ver lo negativo o valoras más lo positivo? ¿De qué color es el perro dálmata? ¿De qué color es? ¿Cómo? ¿De qué color? Blanco. ¿Con? ¿Y qué es lo que más te llama la atención de él? ¿Que sea blanco? La mancha. Y normalmente hacemos eso, ¿no? Miramos más lo negativo y nos perdemos de todo el banquete de lo positivo. ¿Qué tal si hoy, en este principio de la paternidad, de aprender a valorar, nos salimos del espíritu jezabélico, de la crítica, de la murmuración, de querer quitarle la autoridad al otro, de disminuir al otro, de criticarlo y decir, algo bueno tiene que tener mi pastor, mi pastora, para que Dios lo tenga en ese lugar? Algo bueno tiene que tener ese evangelista que Dios levantó. ¿Aló? Porque si Dios lo respalda, es por algo. Algo bueno tiene que tener mi mamá y mi papá. Algo bueno. Mire, ese día que yo me reuní con este hombre, me dijo tantas cosas buenas de mi papá. Tantas, que era inteligente, era muy buen orador, que tenía unas capacidades de inteligencia, de resolver problemas. Y a medida que él me iba hablando de mi papá, yo iba encontrando una identidad en él. Yo decía, yo me parezco mucho a él. Valora eso. Tú me puedes decir, pero es que mi papá era un borracho, un desgraciado que le pegaba a mi mamá. Para poder acercarte, te tienes que acercar a través del perdón. Y en algún momento en mi vida idealicé a mi papá. Y luego cuando senté cabeza dije, no, este no tenía mucho para admirar. Pero hice todo un proceso de perdón y así todo lo amé. ¿Me hago entender? La bendición. Lo más hermoso que tiene la paternidad es que la bendición, la paternidad te quiere bendecir, te quiere cubrir, te quiere guardar. Padre Celestial te quiere bendecir, te quiere proteger. Un Padre terrenal te quiere cubrir. Esas provisiones no vas, no hagas, siempre es por algo, no es por capricho, es porque te está cubriendo. No te metas con ese joven, no te metas con esa jovencita que te está cubriendo. Es que usted no me entiende, ¿no? Sí, yo entiendo. Es que yo ya viví, yo ya me equivoqué, no quiero que tú te equivoques. Pero cuando tu pastor, tu pastora, te hablan, te dan un consejo, también escucha. Porque no lo están haciendo por capricho, te quieren cubrir, te quieren guardar. ¿Aló? La bendición. Tenemos que buscar la bendición. Yo busqué mi bendición y mi mamá me bendijo mucho. Hay etapas en nuestra vida que es muy importante la bendición. Y lamentablemente, mayormente no somos bendecidos en esas etapas. Pero yo te digo que Dios quiere que esas etapas de tu vida sean bendecidas. Así no hayas recibido bendición. Una de ellas
es la concepción. Cuando fuimos concebidos, tendría que haber sido un momento de mucha bendición, de haber sido aceptado, anhelado, guardado, pero sabemos que no todo el mundo fue una buena noticia de que la mamá estaba esperando un hijo, porque había una situación económica, porque mil cosas, porque de pronto es una concepción fuera del matrimonio, era muy jovencita la mamá y lo que trajo fue angustia. Me estoy acordando, yo trabajaba en la ONG y me llegó una joven, ella cristiana, asistía a la iglesia, hija de cristianos, y se novió con un chico. Este chico prácticamente la secuestró y la llevó por allá a una finca. La tuvo casi un mes. Imagínense todo lo que le hizo. La secuestró. Fruto de ese secuestro, ella queda embarazada y ella se logra escapar. Ella se escapó y volvió a la casa de papá y mamá. Cuando ella descubre que estaba embarazada, sus valores no le dieron para decir voy a ir a abortar. No abortó. Pero cuando ella vino ante mí, como yo dirigía la ONG de la iglesia, me dijo, vengo a decirle que yo este hijo que tengo no lo quiero. Yo no acepto este bebé, yo no lo deseo y lo quiero entregar en adopción y venga usted para que usted me ayude para que me lo adopten. Qué difícil, ¿no? El rechazo. Ahora, ¿quién podía sanar el corazón de esta mujer si era producto de una violación? Ese bebé, ¿no? Me dijo, porque si yo lo llego a tener todos los días de mi vida, me voy a acordar lo que a mí me hicieron. Estaba muy herida. ¿Cuánta gente le pasó eso, no? Que la mejor noticia de que iban a ser papá o mamá no fue la mejor noticia. Segundo momento en la cual es importante la bendición, cuando nacimos, el momento del nacimiento. Qué lindo poder tomar a tus hijos cuando nacen, bendecirlo, decirle bienvenido, bendito de Jehová eres, y declarar palabras sobre ese bebé. Pero no, ¿te hicieron eso a ti? ¿Te dieron esa bienvenida? ¿Te bendijeron? Normalmente no. Otro momento crucial en la vida en la cual necesitamos ser afirmados, necesitamos recibir esa bendición de un padre, es más o menos a los 12 años. En la costumbre hebraica, los 12 años eran muy importantes porque marcaban el dejar de ser niño a dar los pasos para ser ya un adulto. Bendecir la adolescencia, el desarrollo de esa persona. Otro momento crucial es cuando salimos de casa. Poderle decir a tu hijo, a tu hija, yo te bendigo para que te vaya bien. Pero te pregunto, ¿te bendijeron cuando saliste de casa? ¿Te fuiste a escondidas? ¿Te volaste? ¿Cuál fue el motivo que te llevó a salir de casa, no? Otro momento en que necesitamos esa afirmación, que necesitamos ser cubiertos por la bendición, es cuando nos casamos. El día que nos casamos, que nuestro padre nos pueda bendecir, nuestra madre. Pero otro momento es cuando nosotros mismos nos volvemos padre. Necesitamos esa bendición, esa afirmación, porque la bendición te cubre, la bendición te protege, la bendición te empodera. Pregunto, ¿has sido bendecido en todas esas etapas de tu vida? ¿Alguien te bendijo cuando naciste? ¿Tienes un recuerdo de que llegar a la adolescencia te bendijeron? ¿Te bendijeron cuando ibas a salir de casa? Mayormente no pasó, ¿verdad? Mayormente no hubo un momento en que te llamaron, te ungieron, te bendijeron.
Gracias a Dios son los que en algún momento recibieron una bendición, pero levánteme la mano los que dicen, a mí no me han bendecido así. Bueno, yo creo que la mayoría, yo también la levanto. Mi premio de existir fue que mi papá abandonara a mi mamá. Entonces, definitivamente no fue quien me bendijo, ¿no es cierto? Y tal vez esa es la historia de muchos acá, de que no fuimos bendecidos. Pero Dios hoy, a través de la revelación de la paternidad que Él te está dando, que Él te está hablando, yo soy tu Padre. Yo quiero venir y cambiar la historia de tu vida. Y si tu Padre terrenal no te bendijo, para eso dejé una paternidad espiritual sobre tu vida. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Muy pocos, parece que ninguno. ¿Quieren ser bendecidos? Porque la bendición es para que nos vaya bien. La bendición nos afirma. La bendición nos cubre y la bendición nos protege. Vuelvo y digo, por eso Jacob peleó su bendición. Amén. ¿Y qué tal si nosotros hoy, que de pronto no recibimos ese tipo de bendición, vamos a un Padre y le pedimos que nos bendiga? Ese Padre que tiene autoridad sobre tu vida, que puede decirte yo te bendigo, y te bendigo en esas etapas críticas de tu vida, cuando te concibieron, yo bendigo esa concepción, bendigo el momento en que tuviste vida, en que te estabas formando en el vientre de mamá. ¿Sabes por qué es importante? Porque la bendición corta toda maldición. Esta semana hemos estado trabajando en sanidad interior, ¿verdad? Y qué importante que la maldición sea cortada en nuestra vida. ¿Cuántos quieren ser bendecidos así? ¿Quieren? Y usted dice, mi papá ya no está, mi papá se murió, el mío también se murió. Pero esta casa tiene padre. Esta iglesia tiene un padre. Y como padre espiritual puede bendecir las diferentes etapas de tu vida. Amén. Y los que son padres, aprende eso. Empieza a bendecir a tus hijos. Empieza a declarar palabra de prosperidad en su desarrollo, en todo su ser, en toda su identidad. Amén. Pero tú, que no fuiste bendecido o bendecida en estas etapas, el padre de la casa lo puede hacer, porque porta la autoridad para hacerlo. Amén. Entonces, ponte en pie. Ponte en pie. Y vamos a pedirle al Señor que bendiga ese momento en que fuimos concebidos, que bendiga nuestra vida y que todo lo que fue declarado en contra en cada etapa, vamos a declarar que la iniquidad que haya existido, la maldición que haya entrado, lo mal que hablaron, por A o por B, se ha cortado en nuestra vida, porque vamos a caminar en bendición. Esto es importante, porque hoy se corta la maldición en tu vida. Yeah. Hey, I was stuck inside that grave a long time. Didn't think I'd make it through those long nights. But you never late, you always on time. Remember when you got me out there, you got me out there. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll
I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, walk about the graveyard.